Búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo. El taoísmo se desplegó con mucho éxito durante el reinado de la dinastía Han en la China y llegó a su apogeo bajo las llamadas 6 dinastías. En China no existió casi nunca la intolerancia, tolerancia del pensamiento, ¿no? Que es propia de las religiones monoteístas. Excluyentes, sí. Se puede ser, por ejemplo, hinduista y budista al mismo tiempo o sucesivamente, sin que uno sea acusado de herejía. No existe esa paranoia de ciertas religiones y corrientes políticas que necesitan un odio para garantizar su acción. La exclusividad. Que puede ser el odio racial, nacional, de clase, a los infieles, etcétera. Bueno, esto no existía en China, no formaba parte de sus costumbres. En el siglo VII, en la dinastía Tang, se reintrodujo el orden confuciano, la religión de Confucio, y ahí el taoísmo fue perdiendo su influencia entre la gente y finalmente se convirtió en una religión un poco extravagante, con monjes medio hechiceros, en fin. Había aparecido el taoísmo como una religión que se proponía llevar a los fieles a la vida eterna, nada de cosas pequeñas. Pero no se trataba de una inmortalidad espiritual, sino de una inmortalidad material. Eso se proponían los taoístas. O al menos eso se proponía, voy a ser sincero, una parte del taoísmo. Sí, claro. Sí. Hay un taoísmo muy básico y otro muy espiritual. Hay incluso, se habla de 2 elixires, claro, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a contar lo más extravagante, que es lo que más nos interesa, ¿no? Bien. Así como en el mundo grecorromano se hablaba de espíritu y materia y se contraponían estos conceptos, había un alma espiritual y un cuerpo material, los chinos veían el mundo como un continuo, sin interrupción del vacío a las cosas materiales. El alma no desempeñaba ese papel de principio invisible opuesto al cuerpo visible y terrenal y material. No había ese dualismo. Entonces decían que todo hombre tenía 2 grupos de almas, 3 superiores, que eran las almas de arriba, y 7 inferiores. Las de arriba se llamaban Hum y las inferiores Po. Si bien existían distintas creencias sobre estas almas en el otro mundo, reinaba la convicción de que todas ellas se separaban a raíz de la muerte. Cada una agarraba por su lado. O sea, la muerte implicaba también una disgregación personal, no solo de las células que nos componen, sino también de las almas que se iban cada una para su cielo, para su infierno. Y si ya uno es complicado, calcule, pensar que al morirse uno se va a dividir en 8 o en 9, es un pensamiento incómodo. Entonces los taoístas vieron que era necesario mantener a las almas congregadas, evitar que se desparramaran. El cuerpo era único, en el cuerpo vivían todas esas almas y también otros espíritus. Los chinos estimaban, los taoístas, que era posible lograr una inmortalidad conservando unidas todas esas almas. Bien. Algo parecido es Unamuno, porque Unamuno habla de una inmortalidad y se apresura en el sentimiento trágico de la vida a rechazar lo que él llama sombra de inmortalidad, que es la inmortalidad espiritual, metafórica, la inmortalidad de las obras, la inmortalidad de los hijos. Y él decía, eso es sombra de inmortalidad, y yo quiero inmortalidad de bulto. Y lo que decía él es que la verdadera inmortalidad implica la conciencia individual del inmortal. Está bien. El inmortal debe ser consciente de esa inmortalidad. Eso es extraordinario. Porque los taoístas también. No, nada de que el alma y usted se muere, pero hay un soplo suyo. No. Acá queremos ser inmortales. Así que vamos a ver cómo hacemos. Igual que la reencarnación, que dice pero no te acordás. Si no te acordás, ¿para qué te reencarnás? Bueno, es decir, pensaban que la conservación del cuerpo era el único medio para conseguir la vida eterna. Y uno debía, a través de ciertas prácticas que ahora detallaremos,
desarrollar los órganos inmortales, la piel y los huesos, para que fueran reemplazando a los órganos mortales, que son otros. Y si uno llegaba a ese punto, no se moría. Qué bien. Para no perturbar a la humanidad, el que conseguía volverse inmortal fingía morir como todas las personas. Se lo enterraba según los ritos ordinarios, pero en el ataúd se ponía alguna otra cosa, menos el cadáver. Todo esto para no espantar a la gilada. Claro. La necesidad de transformar el cuerpo para volverlo inmortal imponía algunas obligaciones al taoísta. Había que alimentar el cuerpo a través de dos técnicas: las dietas y los ejercicios respiratorios. De este modo se suprimían las causas de decrepitud y se creaba dentro de la persona un embrión de la inmortalidad, que según los maestros arraiga, crece y ya adulto transforma el cuerpo en inmortal, sutil y ligero. La meditación, la concentración eran las prácticas destinadas a alimentar el espíritu. De esta forma se conservaba los soplos necesarios dentro del cuerpo, las almas necesarias dentro del cuerpo para la persistencia de la vida. Para las concepciones taoístas el cuerpo estaba dividido en tres secciones: la de arriba, la del medio y la de abajo. La de arriba era la cabeza y brazos, la del medio era el pecho y la inferior era el vientre y las piernas. Cada una tenía su centro vital. El primero era el palacio de Ni Wan, que se encontraba en el cerebro. El segundo era el palacio escarlata, que estaba junto al corazón. Y el tercero se hallaba justo bajo el ombligo y se llamaba el palacio de la papa frita. El Tam Tien. Muy bien. Esos lugares, llamados también campos del cinabrio, tenían sus respectivos dioses encargados de defenderlos contra los malos espíritus, contra los alientos negativos, y la verdad es que en el cuerpo humano había dioses aislados, es decir, la totalidad misma de la administración celeste estaba presente en el cuerpo humano. Todos los dioses los tenías adentro, lo que no tiene nada que ver con que yo llevo adentro mi propio infierno, no. Estaban adentro posta, nada de metáfora. Sí. Dice un autor taoísta del siglo V: en el cuerpo de cada hombre hay 3 palacios, 6 administraciones, 120 barreras y 36.000 dioses, es decir, una verdadera muchedumbre. Sí. Los entes maléficos estaban, los más malvados eran 3 gusanos. 3 gusanos que estaban instalados en el cuerpo antes del nacimiento. Que están instalados. Están, por supuesto. Yo creo, ¿no? Yo lo siento. Tenemos 3 gusanos instalados en el cuerpo antes del nacimiento. Cada uno habita en uno de estos palacios, ¿no? Claro. El gusano azul vivía en el palacio Ni Wan, el cerebro. Sí, señor. La doncella blanca, que era el segundo gusano, vivía en el palacio escarlata, cerca del corazón. Y el cadáver sangriento, que era el tercer gusano, vivía en el campo inferior, cerca de donde Judas perdió el poncho. Con la tenia saginata. Además de causar la muerte y la decrepitud, los gusanos trataban de acortar la vida. ¿Por qué? Porque cuando vos te morías, los gusanos recuperaban la libertad. Así que eras la cárcel de los gusanos, y por lo tanto estas entidades maléficas trataban de destruirte. Pero había forma de defenderse de los gusanos. Por ejemplo, abstenerse de comer cereales, vino, carne, cebolla y ajo. Morirse. La destrucción de los 3 gusanos concluía con una especie de etapa preparatoria, y entonces podía sustituirse la alimentación corriente por el régimen ideal, el llamado alimentarse de hálitos, o también respiración embrionaria, una práctica que por fin conducía a la inmortalidad. Pero era importante también aprender a retener el aliento durante mucho tiempo, para nutrirse del aliento lo más posible. Por ejemplo, el señor Yu Ken
podía retener su aliento hasta 3 días y se volvió inmortal ante la sorpresa de sus familiares. La práctica de la retención del aliento era en realidad terrible y provocaba todo tipo de trastornos fisiológicos. Había gente que incluso se moría, claro. Como puede comprobar cualquiera que trate de no respirar. Es mucho. Está también el huachipunao, Lo conozco. que es una técnica sexual Sí. que también implica toda clase de retenciones, como en la 125. Pero no se puede hacer todos los días el huachipunao. Requiere, como ya hemos explicado varias veces aquí, el huachipunao, requiere que el hombre retenga sus fluidos. Sí. Pero hay más todavía. Hay un momento, el momento que te dije, Ujú. en que el tipo tiene que hacer rechinar sus dientes. Sí. Y con eso se encamina hacia la inmortalidad. Claro, esto provoca algún escozor en la persona que está con el tipo, ¿no? Claro, lo deja. De este modo, el aliento y el semen retenido pasa del palacio inferior al superior. Se te mete en el cerebro, como quien dice, y te volvés inmortal para todo el día. Sí. Inmortal, pero seguidor. Sí. Como se ve, la inmortalidad se lograba con esfuerzos muy prolongados y dirigidos especialmente. Esto era un problema, porque la vida es demasiado breve y cada etapa del ejercicio es demasiado larga. Entonces, las posibilidades de ser inmortal son pocas y disminuyen con la edad. Claro. Es inútil aplicarse a esas prácticas cuando uno ya tiene mucha edad, porque no vas a tener tiempo de terminar con los ejercicios. Pero puede haber un atajo seguramente. Bueno, más allá de la posibilidad que brindaban estas prácticas taoístas, se creía que todos tenían escrito su destino y que lo que estaba escrito era muy difícil de evitar. Existían para los taoístas 2 registros del destino. A ver. Y estaban escritos allí los sucesos de la vida de cada una de las personas, como en aquel libro, como en aquel árbol del Islam, en donde en cada una de sus hojas está escrito el nombre de todos los habitantes. En un libro taoísta, que es el de los hombres comunes, el libro de la muerte, uno de estos libros es muy voluminoso, y ahí estamos casi todos. El otro es el libro de la vida, y ahí están anotados solamente los futuros inmortales, que son muy poquitos, son tipos acomodados, ¿no? Algunos tienen su nombre ahí desde el nacimiento, y otros logran inscribirse merced a los esfuerzos que hemos puntualizado. Sí, exactamente. Por otra parte, los actos buenos y malos estaban debidamente codificados y regulados, así como la retribución de estos actos, ¿no? Una regla de libros taoístas presentaba una graduación de castigos a medida que los pecados se iban amontonando. 120 pecados, te enfermás. 180 pecados, fracasás en la cría de animales. Epa. 530 pecados, nacen hijos enfermos. 820 pecados, te quedás ciego o sordo. 1600 pecados, no tendrás hijos o nietos. Cuando los pecados llegan a 10.000, Sí. hay que ser perseverante, además de malo. Sí. Hay que tener tiempo. Alejandro, para Además ya pensar tenés tanto. todo eso, te enfermaste, tenés hijos enfermos. Todo. Llegaba el más terrible de todos los castigos, que eran la muerte del culpable y toda su familia por la espada en ejecución pública. Ah. Para los buenos el catálogo era más breve. 300 buenas acciones, te convertís en inmortal terrestre. 1200 llegaba a ser inmortal celeste, que no sé lo que es. Y Debe ser. Lo mismo pero con alas. Sí, lo mismo, pero un poco mejor. Sí. Ahora, si después de 1199 acciones buenas cometías una mala, perdías todo
Y tenías que empezar de nuevo a hacer buenas acciones. No sé si valía hacer las mismas. No. Regalar cosas que se había Es regalado. como copiarte, claro. Ya entregaste esto, ¿no? Claro. Claro, pero si te pasa eso, entonces te haces muy malo. Y sí, te da bronca. claro, te volvés cimarrón. Claro. Bueno, quienes no iban a los oficios religiosos no podían conquistar la inmortalidad en esta vida. Pero el templo les concedía los medios para adquirirla de otra forma. Había que enterrar durante la noche al aire libre unos cuantos metros de seda y un sello de metal a modo de talismán. También se podía pagar al difunto un rescate a los dioses del infierno y te liberaban al cabo de 32 años. Después de 32 años en el infierno, los huesitos se recubrían de carne, recobrabas el cuerpo y salía lo más orondo de la tumba para ir al paraíso de los inmortales con paso de murga. Bueno, el Tao era mucho más profundo que esto, pero hemos leído algunas extravagancias, porque así nos gusta. Claro, sí. Así nos gusta. Lo serio no nos importa nada. Esto es todo lo que tengo. A ver, Alejandro, digamos que el camino de la inmortalidad tiene un problema, seriamente, y es que uno imagina lo escatológico, es decir, lo del más allá, lo que viene, de un modo demasiado parecido a aquello que ha tenido de este lado de la vida. Pensémoslo de un modo mucho más sencillo. A ver, uno está acostumbrado a comer, no sé, polenta con pajarito, y de golpe le presentan un asado o caviar, lo que más le gusta poner. Y es difícil que usted pueda interpretar la forma de degustar ese manjar respecto de aquella experiencia histórica que ha tenido con el puré. Esto claramente Sí, es verdad. Por eso todos creen que el cielo se parece a San Luis. Exactamente. Me recuerdo una época de discotecas que se llamaban El cielo y el infierno y eran iguales y me pareció una buena idea eso. Ahora bien, digo, está la cosa de la disgregación de las almas. No está mal eso, porque uno a lo largo de la vida es muchas personas. Si lo practica demasiado seguido se llama esquizofrénico, si lo sabe disimular se llama actor, y si no le interesa se llama como usted, por ejemplo. Pero pero dicen sobre todo algunos amigos chinos que en realidad hay un orden en la vida, que existe el hombre que obedece las reglas de la tierra siempre, está la tierra que obedece las reglas del cielo siempre, y está el cielo que obedece las reglas del Tao, que no tiene nadie que le marque las reglas, porque el mundo funciona según las reglas propias del Tao, cosa que el hombre no le está dado saber. Me parece que es una de las formas de explicarnos el por qué nos va así en la vida, porque es perfecto el mecanismo, pero uno nunca llega a enterarse de qué manera sucede esto. De todos modos, lo que sí hemos aprendido es que si uno se conforma con quedarse en un lugar y esperar que le pasen cosas, igual que algunos intelectuales, igual que algunas muchachas bellas, en general las cosas le van a suceder de una manera muy charra. Así que la cuestión es saber cómo elegir una ruta determinada, pero siempre elegir una. Y aunque parezca que primero está el cielo nublado, que hay cerrazón y tormenta, una vez que usted empieza a marchar tomando el riesgo del futuro, solo se va a encontrar con un caminito soleado. Y Caminito Soleado es esta canción de Lao Tse y Carlos Gardel, que escucharemos en la voz de Lolita Torres.